Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Para empezar, queremos agradecer a los partidos, entidades, asociados y público en general, en especial al Ateneo, por permitirnos esta celebración aquí. Esta tarde, la Asociación contra el Impuesto de Sucesiones de la Comunidad Valenciana ofrece una charla informativa sobre impuestos llamados los impuestos a la muerte. Estamos todos aquí porque nos planteamos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué un valenciano, castellonense, alicantino, paga más impuestos de sucesiones que un madrileño, que un andaluz? Pues ellos vienen a resolvernos todas estas preguntas. Para empezar, vamos a presentar a nuestros ponentes. Ellos son Javier Juárez, nuestro notario y colaborador. Tenemos unos abogados, Abel Marín y José Mateo. Y luego tenemos a Ricardo de la Dueña. Ellos esta tarde nos van a exponer todas las cuestiones respecto a estos impuestos y podremos abrir una pequeña ronda de preguntas donde si alguien tiene alguna cuestión importante puede tratarla con ellos. Vamos a intentar que sea muy breve, vamos a disfrutar de esta charla y, por favor, un muy fuerte aplauso a nuestros ponentes. Con todos ustedes empezará Javier Juárez, tratando el tema de testamentos y herencias. ¿Ya? ¿Ya empiezo? Adelante. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, sí. ¿Ahora? Ahora, bueno, repito, muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Realmente mi tema es un poco tangencial sobre el núcleo de la jornada que aquí nos reúne, porque es hablar un poco así en general del testamento, de las herencias. Podríamos estar hablando horas, horas y horas, o hablar 2 minutos. Pues vamos a hablar 20 minutos. Entonces, pues bueno, lo del testamento. ¿Qué es el testamento? Pues hay una definición en el Código Civil, que hay una definición muy primaria de lo que es el testamento, y es en el artículo 667, que viene a decir que el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos se llama testamento. El testamento siempre ha tenido un poco de mala fama. ¿Por qué? Porque parece que si haces testamento ya te vas a morir o al día siguiente tal. Hay como un poco de superstición, etcétera, etcétera. Por ejemplo, decía Quevedo que la enfermedad más peligrosa después del doctor es el testamento. Más han muerto porque hicieron testamento que porque enfermaron. Pero, sin embargo, Quevedo esto lo vendía de cara a la galería, porque Quevedo era caballero de la Orden de Santiago, tenía una cierta hacienda y patrimonio, hizo unos testamentos larguísimos, hizo varios testamentos. O sea que se estaba engañando hasta a sí mismo. Y luego tenemos también testamentos que no son solo, digamos, obras jurídicas o no tienen puramente solo efectos jurídicos, sino también tenemos testamentos muy hermosos, como el de Isabel la Católica, donde reconocía a los indios de las Indias, valga la redundancia, les reconocía como súbditos del Reino de España, con iguales derechos y obligaciones que los demás. En definitiva, hay una frase muy manida, muy traída a cuenta, siempre en estas sesiones, pero que es una gran verdad, que es una frase de Benjamin Franklin que dice: no hay más cierto en la vida que la muerte y los impuestos. Y de alguna manera esta sesión nos ha concentrado en ese doble motivo, porque estamos hablando del impuesto de sucesiones, que es precisamente el impuesto relacionado con la muerte, con el fallecimiento. De todas formas, la cuestión fiscal a mí no me atañe hoy, con lo cual hay aquí personas valiosísimas que la van a intentar explicar. Sí que quería hacer un apunte que muchas veces pasa desapercibido en el tema fiscal, y es el absoluto olvido que existe en las sucesiones, por lo menos en la normativa española, en la normativa valenciana, respecto a las sucesiones de colaterales. Los colaterales son los grandes marginados en el tributo del impuesto de sucesiones, porque nadie se acuerda de ellos, por lo menos la normativa valenciana no se acuerda de ellos para nada. Y cada vez son más frecuentes
las sucesiones a favor de hermanos o a favor de sobrinos, etcétera. ¿Por qué? Porque, digamos, el concepto de familia tradicional se ha ido difuminando, se ha ido diluyendo, hoy hay mucha gente que no tiene hijos, y los colaterales están tratados no mal, sino muy mal. ¿Por qué? Porque la normativa del impuesto de sucesiones que se aplica a los colaterales es del año 1987 y han pasado, pues, si no me equivoco, 30 y tantos años. Tienen la misma reducción mínima que tenían, se les aplica una tarifa que no se ha deflactado. Realmente es una imposición absolutamente bárbara. Y eso enlazo ya con mi tema, pues de alguna manera el testamento a través del testamento se pueden introducir determinados elementos para intentar mitigar o atenuar esa tributación de los colaterales. Pero antes, y ahora me referiré a ello, pero antes veamos qué es el testamento. El testamento, todos los que estamos aquí, seguro que tenemos una idea aproximada, una noción elemental de lo que es el testamento. El testamento sabemos que en principio en derecho común, que Valencia es derecho común o código civil, es un acto unipersonal, no cabe en Valencia otorgar testamentos mancomunados o de hermandad, ni siquiera entre cónyuges. Sí que se puede hacer en Navarra, sí que se puede hacer en Aragón, se puede hacer en Cataluña, pero no se puede hacer en Valencia. Y no se puede hacer porque estamos en el régimen de derecho civil común y nuestro Código Civil es del año 1889. En consecuencia, nuestro Código Civil responde a una idea de primacía de la libertad individual, de que el testamento es un acto personalísimo, por eso no se puede delegar, no se puede otorgar poder para otorgar testamento, etcétera, etcétera. Y aquí hemos de hablar también de que en Valencia jugamos con desventaja. ¿Y por qué jugamos con desventaja? Porque en determinadas comunidades autónomas que han tenido su derecho civil propio, existen además del testamento otros títulos sucesorios, otras formas de atribución patrimonial mortis causa. Por ejemplo, los pactos o contratos sucesorios. Los pactos o contratos sucesorios existen en Cataluña, en Baleares, en Aragón, en Navarra, en Galicia, y podemos decir, bueno, ¿y por qué no existen? ¿Y qué ventaja tiene? ¿O qué pasa con eso? ¿Por qué no los tenemos aquí? ¿Y eso nos supone alguna desventaja? Sí que nos supone mucha desventaja. ¿Por qué? Porque tenemos otro elemento para jugar. En el momento en que tengamos un abanico más amplio de formas de ordenar la sucesión mortis causa, más libertad vamos a tener para ordenar esa sucesión y más posibilidades vamos a tener para que esa sucesión pague menos impuestos. Es como si tienes en derecho común solo existe la posibilidad de testamento o intestado. En determinados derechos de determinadas comunidades autónomas existe la posibilidad de testamento, de pactos sucesorios y intestado. Tenemos 3 puertas, no es lo mismo tener 2 cartas que 3. Y además los pactos sucesorios tienen un régimen fiscal muy favorable. Muy favorable porque se puede atribuir bienes de presente a tus hijos o a las personas que tú quieras, a tus parientes, etcétera, y tributan como transmisión mortis causa sin que haya muerto. Es curioso, tiene el mismo régimen de las transmisiones mortis causa, pero no hay muerto. No hay muerto. ¿Y qué significa eso? Pues, por ejemplo, aquí, en derecho común, si hacemos una donación, que se puede hacer, es una transmisión inter vivos, tenemos que no solo hay incidencia en el impuesto de sucesiones y donaciones, sino que también hay incidencia en el IRPF de los donantes, sino que también puede haber plusvalía municipal, que de todo esto vamos a hablar. Pues bien, en
en las comunidades autónomas, donde hay un derecho civil propio, donde están plenamente reconocidos y regulados los pactos sucesorios o los contratos sucesorios, resulta que, por ejemplo, no hay ganancia patrimonial en renta para el que atribuye de presente a través de un pacto sucesorio con transmisión de presente determinados bienes a sus hijos. Con lo cual ya estamos jugando, tenemos una carta, tenemos un as en la baraja. Y eso no existe en derecho común. Y por tanto no existe en Valencia. Y bueno, pues entonces podríamos decir, ¿y por qué vale la pena hacer testamento? En principio, el hacer testamento, desde el punto de vista fiscal, ni quita ni pone. No, en principio. La norma, la antigua ley de sucesiones anterior a la del 87, sí que establecía una diferencia de tributación según fuera la herencia testada o intestada. Pero desde el 87 no, nos da igual. Da igual que mueras testado o intestado. Con lo cual, en principio, puedes decir, pues no sé para qué hago testamento. Y sería un grave error pensar que no vale la pena hacer testamento. Primero, a través del testamento estamos ordenando nuestra sucesión desde el punto de vista personal y patrimonial. Y, por tanto, ya es una ventaja enorme. Y segundo, desde el punto de vista fiscal, se puede jugar con determinadas instituciones en el testamento que te pueden dar una cierta, te pueden ayudar a mitigar la carga fiscal que vas a trasladar a tus sucesores. Y voy a poner un ejemplo muy claro y retomo el tema de los colaterales. En el caso de los colaterales, se puede decir en el testamento que instituyo heredero a mis hermanos. O puedo decir en el testamento que instituyo heredero a mis sobrinos. Pero también se puede decir, dejando a los parientes más próximos que le interesan que vaya a la sucesión, que parte vaya a los sobrinos y parte vaya a los hermanos. Y que además los sucesores más próximos puedan decidir qué parte va cada cual. Y además que si los hermanos dicen que pase a los hijos de los hermanos, a los sobrinos, que además a través del testamento se puedan reservar determinados elementos de control. Es decir, que el parte primero decidir si todo parte va a los hermanos o si todo parte va a los sobrinos. Y eso los que lo deciden en primer término, si le consta en el testamento, serán los hermanos. Y en segundo lugar, si dicen no, pues ya que parte pase a los sobrinos, pues si parte pasa a los sobrinos, hijos de los hermanos, si el testamento está bien hecho, te puede reservar un usufructo, te puede reservar una limitación de disponer para que los sobrinos no se lo gasten si son muy jóvenes, te puedes establecer un régimen de administración por los hermanos respecto del patrimonio que reciban los sobrinos. En fin, tienes un múltiple abanico de posibilidades. ¿Y qué conseguimos con esto? ¿Qué conseguimos haciendo un testamento, por ejemplo, en el caso de los colaterales abiertos? Pues estamos consiguiendo mitigar la tributación. ¿Por qué? Porque cuando más herederos haya, menos se paga. Y es muy sencillo la explicación, porque esto es como en el IRPF. En el IRPF, en Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la tarifa es progresiva. No pagas un tipo proporcional, sino que cuando más heredas, más pagas de lo que estás heredando. Y de hecho, en la tarifa del impuesto, el tipo máximo es el 34%. Y no nos engañemos, que ese no es el tipo máximo de verdad. Porque en el impuesto de sucesiones se aplican luego lo que se llaman los coeficientes multiplicadores. Y los coeficientes multiplicadores atienden a dos circunstancias. La primera, el parentesco, que hay varios grupos. Los colaterales se insertan o se incardinan en el grupo 3. Y en segundo lugar, el patrimonio preexistente del que va a heredar. Es decir, que el que tiene antes de heredar y tiene un patrimonio que probablemente se lo ha trabajado, se lo ha currado, ha pagado impuestos por cuando ha recibido e ingresado ese patrimonio, pues encima le toca pagar más impuesto. Entonces,
es curiosísimo lo del tema del patrimonio preexistente. En definitiva, por ejemplo, en el caso de los colaterales, si uno tiene que hacer testamento, vale la pena de todas hacer testamento y hacerlo bien y bien asesorado. Más aún todavía si estamos hablando de extraños. De extraños es que ni siquiera sean parientes hasta el cuarto grado. Del cuarto grado o más allá del cuarto grado, porque el grupo 3 es hasta el tercer grado. Si estamos hablando de extraños, con mucha más razón, el poder fraccionar el impuesto, el poder hacer en el testamento, el poder establecer en el testamento, la posibilidad de hacer un salto generacional total o parcial con determinados elementos de control. Hemos de pensar que el tipo máximo marginal, aplicando los coeficientes de patrimonio preexistente, puede llegar hasta el 68%. 68, porque el coeficiente multiplicador puede ser hasta el 2, si mal no recuerdo. Con lo cual el 34 por 2 es 68%. Hay jurisprudencia que ya insiste en que a partir de un gravamen superior al 50% estamos ante un tributo confiscatorio que afecta al principio de capacidad económica. Pues bien, imaginémonos el 68%. Es que no es que te ha salido otro hermano, es que te han salido 3 y además tontos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Más cosas del testamento. ¿Por qué vale la pena hacer el testamento? Pues bueno, hay un tema en los matrimonios en circunstancias normales, hay una razón muy simple. Hay una razón muy simple. ¿Y cuál es esa razón? Si no hay testamento, al viudo o a la viuda solo le corresponde el usufructo de una tercera parte de la herencia. Todo lo demás pasa a los hijos. Y entonces, a través del testamento, se consigue ensanchar, ampliar los derechos del cónyuge viudo. Desde la solución más habitual, que es atribuir, en vez del usufructo de una tercera parte, atribuir el usufructo de todo, el usufructo vitalicio al cónyuge que quede, o bien atribuirle, además de la cuota legal usufructuaria, que es el usufructo del tercio de mejora, atribuirle además el tercio de libre disposición al cónyuge que quede. Y a partir de ahí podemos construir, podemos hacer de todo en un testamento. Pero esto que es tan simple como los derechos del cónyuge viudo, ya es una razón de peso para hacer testamento, ¿vale? Y luego, pues, a partir de ahí, ya miles de cosas, testamento, disposiciones a favor de los hijos. ¿Qué pasa sobre todo en el caso de cónyuges separados o divorciados que los hijos son menores? Que si uno falta, la administración corresponde al ex y indirectamente está disfrutando, aprovechando el patrimonio del ex, etcétera, etcétera. Miles de supuestos. Se puede repartir la herencia, también individualizar los bienes. Miles y miles de supuestos y de circunstancias que permite el testamento. Ahora bien, también, y esto lo habremos oído hablar todos, en derecho común tenemos el kit o la cuestión de las legítimas. Las legítimas hay que respetarlas. Las legítimas es un límite a la libertad de testar, porque la ley entiende que hay determinados derechos imperativos que corresponden a determinados parientes próximos. En concreto, primero descendientes, si no hay descendientes, ascendientes, y siempre hay una legítima del cónyuge viudo, que, insisto, si no hay testamento, es una tercera parte de la herencia. Pues a través del testamento la podemos ampliar. Pues las legítimas hay que respetarlas, obviamente. Pero a través del juego de cláusulas de opción compensatorias de las legítimas se pueden modular y obtener soluciones que permitan una cierta flexibilidad, una cierta, digamos, como que esas legítimas no sean una losa, sino que se puedan a través de esas cláusulas de opción compensatoria, pues se pueda dar más libertad a todos nuestros sucesores. Y también eso puede también tener sus repercusiones fiscales. Entonces el testamento, pues insisto, yo creo que es fundamental. Y luego en el testamento también se puede desheredar.
Hombre, claro, si no hay testamento no hemos desheredado a nadie. ¿Desheredar qué es? Es privar de la legítima a una persona que tiene derecho a la legítima. La desheredación debe estar fundada, está regulada en los artículos 853 y siguientes, y hay unas causas tasadas de desheredación. Si no testamos no podemos desheredar, obviamente. Va a ir al intestado y va a ir al que toque y punto. Entonces, hemos de tener en cuenta esta circunstancia. Y realmente hoy hay cada vez más casos por la dinámica de las situaciones, de padres que desheredan a alguno de sus hijos, porque se los tienen merecidos, porque los han olvidado, los han arrumbado en una residencia, los han abandonado a su suerte. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas tienen su importancia, igual que también se puede desigualar a los hijos. Se puede desigualar a los hijos, le puedes dejar a un hijo más que a otro, porque está la legítima estricta, el tercio de legítima estricta, pero también está el tercio de mejora, que puedes jugar a favor de hijos o descendientes del siguiente grado o nietos, y está el tercio de libre disposición. Quiero decir que nos ofrece un abanico importante y que no se debe de despreciar. Y luego también, insisto, tiene el segundo plano de que el testamento puede tener un uso alternativo como instrumento de planificación fiscal. No solo el uso típico del testamento, sino también un uso que está, digamos, ahí latente, pero que cada vez tiene más importancia, del uso alternativo del testamento como instrumento de planificación fiscal. Y bueno, yo creo que ya me he pasado, ¿no? ¿Qué? Ya termino. Simplemente decir, y bueno, y eso del testamento, bueno, entonces, ¿qué es lo del testamento? Pues vamos a ver, hay varias clases de testamento. Ahí están los del testamento abierto, cerrado, hológrafo, y luego hay unos testamentos ahí especiales del militar, marítimo en tiempo de epidemia, que parece que de alguna manera parecía una reliquia histórica, pero ahora con lo del COVID, pues estamos en tiempos de epidemia. Pero básicamente hay dos formas fundamentales de testar. Una es el testamento abierto notarial, en el cual se va al notario y se manifiesta lo que se quiere hacer dentro, y el notario, que no solo es un funcionario, sino también es un profesional del derecho, pues tiene la obligación profesional de dar forma jurídica a esa voluntad que manifiesta la persona que viene a tu despacho. Ese es el testamento normal, el que se hace el 99,99% de las veces. Antes hacía falta testigos, ahora ya con carácter general no hace falta testigos, basta con la presencia basta con otorgarlo ante el notario, salvo en supuestos excepcionales o especiales. Ese es el supuesto normal. ¿Cuánto vale un testamento? Pues un testamento abierto vale poco, porque además está congelado como el impuesto de sucesiones, porque nuestro arancel es del 88. Y lo máximo que puede valer un testamento abierto, pues, hombre, si hay un testamento que haces un libro, pues, o un tomo, unas memorias, pues puede valer más, pero el testamento normal puede estar entre de 50 a 80 euros. Y te garantizas, uno, la asistencia de un profesional, dos, la conservación, porque el original siempre se queda en el protocolo notarial, y tres, la información, y que ese testamento el día de mañana surta plenos efectos. ¿Por qué? Porque aparte de constar el original en el protocolo del notario, consta en el registro de actos de últimas voluntades. Con lo cual, aunque el heredero no tenga ni idea de si su padre o su hermano o tal hizo testamento, siempre vas a tener la posibilidad de localizarlo. Y esto parece una perogrullada, pero es muy importante. A veces las cosas más evidentes son las que menos se valoran, pero tiene un valor muy importante esto que estamos diciendo. Y luego el otro tipo de testamento que se suele utilizar con cierta frecuencia es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el inverso del abierto notarial.
El testamento hológrafo es el que uno hace de su puño y letra, tiene que ser manuscrito y tiene que cumplir unos determinados requisitos de que no haya tachaduras, etcétera, pero se utiliza. Se utiliza primero porque en una situación de emergencia o de que uno diga quiero testar y no encuentro notario, no sé qué, puede escribir en un folio 3 líneas y eso le puede servir como su testamento. Es de alguna manera la expresión más evidente de la salvaguarda de la libertad de testar que concede el ordenamiento jurídico español. Y en segundo lugar, se utiliza mucho como complemento del testamento abierto cuando se trata de grandes fortunas. Y voy a explicar por qué muy brevemente y ya termino. ¿Por qué? Porque hay determinadas fortunas o patrimonios que hay, muchos de los elementos patrimoniales de esas fortunas son joyas, son objetos de arte, son obras de valor, determinadas prendas, etcétera, etcétera, que si constan en el testamento abierto, de alguna manera ya está retratado, ¿vale? Ya está retratado y tienes que tributar por ellos. Si haces un testamento hológrafo complementario, pues obviamente, digamos que si todos los herederos, si no hay conflicto entre los sucesores, etcétera, pues es una forma de que ese patrimonio haga tránsito hacia los familiares más directos sin que por esos elementos patrimoniales en principio se tenga que pagar tributo, aunque habría formalmente obligación de hacerlo. Ahora bien, y ya termino, cuando hay un testamento hológrafo complementario del testamento abierto notarial, siempre tiene que quedar claro que el hológrafo es eso, complementario del testamento abierto notarial, porque es una regla básica en nuestro derecho civil, y esto lo sabemos todos, que siempre se dice, el testamento el último es el que vale, y que se pueden hacer cuantos quieran. Pues bien, si hacemos testamento hológrafo, pero dejando a salvo el testamento abierto notarial, porque si no, igual nos cargamos el testamento abierto notarial. Hay que poner una cláusula de compatibilidad cuando se hagan los testamentos hológrafos. Y bueno, yo ya creo que hemos dado unas ideas, os agradezco muchísimo la atención y quedo a vuestra disposición. Un fuerte aplauso para Javier Juárez, nuestro notario. Ahora vamos a pasar a la mejor parte, que es donde el público. Podéis hacer alguna pregunta. Pero eso sí, os rogamos que por favor intente que sea genérico, que no sea algo muy extenso, para que le dé tiempo al mayor número de personas posibles a exponernos sus ideas, ¿vale? Le paso el micro. Borja, te iba a decir una cosa, es que por redes sociales también nos están siguiendo y han lanzado una pregunta hace un rato. Entonces, si les parece, le traslado la pregunta a don Javier y así cumplimos con las dos cosas. Preguntan si hay alguna fórmula que en bienes gananciales tenga el viudo o viuda sea dueño total de su patrimonio al margen de sus hijos comunes. Es que lo había apagado, lo prendo. Vamos a ver, la pregunta, creo que el planteamiento de la pregunta no es muy claro, pero yo voy a resumir un poco la situación. Gananciales es un régimen económico matrimonial. Es un régimen económico matrimonial de comunidad, de que todas las adquisiciones que se van realizando se presume que son realizadas con dinero común, porque todos los rendimientos que se obtienen en la actividad, trabajo e incluso las rentas de bienes privativos, son gananciales, se hacen comunes. Y se va formando una masa patrimonial común, un acervo patrimonial. Los gananciales en principio no tienen que ver con la herencia. Es cuestión de régimen económico matrimonial, pero en la práctica sí. Y entonces situémonos entonces. Si uno está casado en gananciales, uno dispone por su testamento de los bienes de los que es titular o de los bienes de los que es cotitular en una comunidad especial, porque no es una comunidad ordinaria, sino es una comunidad global sin cuotas sobre bienes concretos, que es los gananciales. Y entonces puede disponer,
pero no puede disponer absolutamente de todos los gananciales porque hay otro cónyuge que también es cotitular de los gananciales. Entonces, los gananciales a veces sí que pueden... Entonces, los gananciales, antes de realizar la partición de herencia, hay que realizar simultáneamente o previamente lo que se llama la liquidación de gananciales. Es decir, individualizar de ese patrimonio ganancial qué bienes se integran en el caudal relicto y qué bienes quedan para el viudo o la viuda. Lo que recibe el viudo o la viuda por gananciales no lo recibe por herencia de su esposo o su esposa muerto. Lo recibe porque es su parte en gananciales y lo recibe en pleno dominio. Y ya termino, porque si no sería extenderme demasiado, el que haya gananciales puede también utilizarse como para determinadas economías de opción en el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque al hacer la liquidación de gananciales podemos determinar que unos de los bienes gananciales pasen íntegramente al caudal relicto y otros no. Y eso, ¿qué puede determinar? Puede determinar que, por ejemplo, que una reducción de vivienda habitual, si lo integramos toda en el caudal relicto, eso no va a tributar. No va a tributar nada de la vivienda habitual. O unas participaciones en entidades, o una empresa individual, o un negocio profesional. Podemos jugar con lo que se llaman las reducciones objetivas y determinar qué reducciones objetivas queremos aprovechar y cuáles no. Podemos también optar por actualizar valores si los incluimos en la herencia o por mantenerlos si los incluimos en la liquidación de gananciales al cónyuge viudo. No hay actualización de valores, pero sí que se pueden aprovechar los antiguos coeficientes de abatimiento. En fin, es una herramienta más. Es verdad que es una complicación. Cuando se complica encima con la liquidación de gananciales es tremendo, pero también tiene su efecto positivo, o puede tener. Vale, perfecto. Esperemos que haya quedado lo más posible aclarado. Es difícil. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Para que se me entienda un poco la pregunta, voy a poner como ejemplo, porque quizás a lo mejor todos los podemos entender. Normalmente cuando vamos a hacer un testamento, casi todo el mundo, y a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, el testamento siempre lo hacemos yo para mi mujer, para mi esposa para mí. Que es una mentira, que eso es una falacia. Vale, ahí es donde viene la pregunta. Cuando fallece uno, la mujer es la que recibe, en teoría, según yo tengo entendido, toda la parte que el marido ha dejado, menos la legítima. Pero es que la legítima no es casi todo. Entonces, dentro de esta pregunta hay dos. Una, ¿ese testamento está bien hecho? ¿Es lo lógico? ¿Es lo que todo el mundo hacemos? Y la segunda pregunta es, ¿la legítima se puede desheredar? Porque yo tengo entendido que no. Vale, bueno, vamos a ver. Al cónyuge viudo hoy, como máximo en derecho común y por tanto en Valencia, lo máximo que le puedes dejar es el usufructo de todo, el usufructo vitalicio de todo tu patrimonio. Olvidémonos de gananciales. Si estás en gananciales, le toca la mitad de los gananciales, pero no por herencia, no puedes por su parte en gananciales. Le puedes dejar el usufructo de todo, el usufructo vitalicio que se llama universal. Ojo, siempre que no haya ni menores ni discapacitados. Si hay menores o discapacitados, ya no le puedes dejar el usufructo universal, ¿vale? Porque está invadiendo, eso se consigue a través de una cláusula de opción compensatoria de la legítima, que se llama cautela sociniana, y en el caso de que haya menores discapacitados, esa cláusula no puede funcionar. Y la otra alternativa es dejarle el tercio de libre disposición más el usufructo del tercio de mejora, que es la cuota legal usufructuaria. Y eso es lo máximo que se puede llegar. Lo demás, cuentos. 2. El tema de la desheredación. Ya lo he dicho, se puede desheredar, pero desheredar es privar de la legítima. Se puede desheredar, pero la desheredación ha de estar fundada, ha de estar tasada en una de las causas que son numerus clausus que vienen en los artículos 853 y siguientes. Y luego, además, esa desheredación, si es contradicha, la carga de la prueba corresponde a los herederos que se han visto beneficiados por la desheredación. Y finalmente, muchas veces yo no recomiendo desheredar. ¿Por qué? Porque si hay una desheredación, resulta que si el desheredado tiene hijos,
la legítima estricta que le toca al desheredado no pasa a los hijos buenos, sino que va a los hijos del desheredado, va a los nietos. Y entonces probablemente no valga la pena meterse en ese follón, ¿vale? Bueno, hasta aquí las preguntas del notario. Vamos a intentar, ¿vale? Al final del todo, a ver si tenemos un poquito de tiempo y podemos lanzar alguna pregunta más. Pero para que puedan todos desarrollar su labor que han venido a hacer, vamos a intentar hacerlo rápido, ¿vale? El tema es complicado y es muy complejo, como estamos viendo. Por lo tanto, ahí en la entradita hemos puesto una mesa donde vais a encontrar tarjetas de todos nuestros ponentes. Os recomendamos que o bien a través de la asociación o bien poniéndose en contacto con ellos directamente diciendo que habéis acudido a la charla, podéis aclarar todas las consultas. Es muy importante, el tema es complicado y hace falta de mucho rodaje para todo esto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a continuar. Los presento, ellos son Abel Marín y José Mateo. Ellos van a tratar el tema de impuestos y son especialistas en herencias y tributación, ¿de acuerdo? Un fuerte aplauso para ellos dos. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, verdad? Sí. Muchísimas gracias por acudir. ¿De acuerdo? Tenemos que agradecer al ponente anterior, don Javier Máximo Juárez. No lo ha dicho porque creo que es muy humilde, pero es quizás el jurista que más ha publicado sobre el impuesto de sucesiones en España. Es realmente una eminencia y para mí y para nosotros es realmente un honor compartir mesa con él. Yo voy a intentar traducir algunos conceptos de lo que es el impuesto de sucesiones, porque al final lo que nos importa a las personas de la calle son, creo que, dos cuestiones fundamentales. Y eso a mí cuánto me va a costar, más o menos, y dos, ¿qué hay sobre que es poco o mucho? ¿Y qué hay sobre las diferencias entre comunidades? ¿Qué hay de todo esto? Porque todos los días es muy habitual leer noticias en la prensa que nos dicen que si aquí se paga más, que si en otra comunidad se paga menos, que hay otra que en Madrid no se paga nada. Y bueno, voy a intentar poner unos ejemplos para que cada uno de nosotros nos veamos reflejados en nuestro patrimonio y si no es el nuestro, pues en alguno parecido al nuestro o que conozcamos, ¿de acuerdo? ¿Me acerco el micro más? Vale. Muy bien. Los números muchas veces se utilizan para descubrir la verdad, pero también para manipularnos, ¿no? Entonces, los desequilibrios en las comunidades autónomas. Yo me he tomado la molestia de hacer un estudio sobre la repercusión fiscal en la recaudación de todas las comunidades autónomas y de media, las comunidades autónomas en su recaudación recaudan aproximadamente un 0,24% de toda la recaudación tributaria es el impuesto de sucesiones. Y podremos decir todos, qué poquito, y para eso nos preocupamos tanto. Esa es la pregunta. Pero claro, ¿cuándo pagas el impuesto de sucesiones? ¿Quién paga el impuesto de sucesiones? Toda esa carga tributaria recae sobre muy pocas personas. Vamos a ver. Vaya por delante que estoy bastante en contra de este impuesto, que creo que debería de eliminarse totalmente, que se debería de simplificar muchísimo el sistema tributario español, se deberían dejar 3 o 4 impuestos que todos conocemos bien, que es el impuesto de la renta, el IRPF, el IVA, que lo pagamos todos cada vez que compramos una cosa, y a lo mejor el impuesto de sociedades y algún otro impuesto de carácter especial por razones económicas y de política económica. Cada vez que compramos algo, pagamos el IVA de esto, pagamos el IVA de las casas, pagamos impuesto de hidrocarburos, si nos compramos una chaqueta, todos esos impuestos se van sumando, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con el impuesto de sociedades? ¿Cuánto es? ¿Es un 5%? ¿Es un 10%? La gente le cuesta entenderlo. ¿Y por qué? Porque, como ha dicho el señor notario, es un impuesto similarísimo al impuesto de la renta. El impuesto de la renta lo conocemos todos. Desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año se va sumando todo lo que vamos cobrando por diferentes conceptos, normalmente el trabajo, las pensiones, alquileres que cobramos, intereses intereses hoy en día los bancos ya no dan muy pocos, dividendos de acciones, todo eso se junta
hasta 31 de diciembre y pagamos nuestro impuesto de la renta. Pues el impuesto de sucesiones, para que ustedes lo entiendan, es similar. Juntamos, pero en una sola vez, y cuando heredamos algo. Juntamos todo lo que heredamos, un piso, un apartamento, el chalet, un coche, acciones, saldos en cuentas bancarias, se va sumando todo y 500.000 euros. Y en base a 500.000 euros se paga. ¿Cuándo lo pagas? ¿Una vez en la vida, 2 veces en la vida o ninguna vez en la vida? Porque igual te mueres antes de heredar nada. Por eso ese 0,24% que parece tan poquito, cae sobre muy pocas espaldas. Y te cae de vez en cuando. Y entonces, cuando te toca, es cuando te das cuenta de la cantidad que pagas. Y como muy bien ha dicho el señor notario, es desigual la carga fiscal, porque los grandes perjudicados, y ahora entraremos en las comunidades autónomas, las diferencias que hay, los grandes perjudicados, evidentemente, son los familiares colaterales, las herencias entre hermanos, entre sobrinos. Yo les voy a poner ahora a continuación, dentro de un ratito, 3 ejemplos para que veamos las diferencias, que lo veamos con números, ¿de acuerdo? Para poder irnos con una idea bastante fiel de la realidad. En cuanto a comunidades autónomas, el estudio que hice, pues lo tengo que ver aquí que casi no lo veo yo, ni yo, calculé de ese 0,24% que es a nivel general las diferencias entre comunidades autónomas. Y tenemos, sorprendentemente, que la que menos recauda en base a cada habitante en concreto es las Islas Canarias y la que más tributa, las Islas Baleares, seguida de Castilla y León, Asturias. Valencia está en la mitad de la tabla alta, ¿de acuerdo? Pero es que además hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, en la declaración de la renta se va juntando todo lo que ganamos durante el año y además es progresivo. Empezamos a pagar poquito y conforme ganamos más el porcentaje es mayor. Como ha dicho el señor notario, empezamos a pagar en el impuesto de sucesiones a partir del 7,65% y va increciendo hasta el 34%. ¿De acuerdo? Si dividimos todo lo que se hereda entre varios herederos, se parte la base imponible entre 2, se parte el montante que se hereda entre 2. Por lo tanto, como es progresivo, el tipo medio es inferior. Por eso, hacer testamento muchas veces nos ayuda a bajar el impuesto. Si tengo un hijo y 2 nietos, hijos de ese mismo hijo, y mi hijo tiene la vida ya más o menos solucionada, pues podemos hacer algún legado en el testamento a favor de los nietos, le damos la mayor parte a nuestro hijo porque se lo queremos dar, pero ya empezamos a favorecer a los nietos con alguna nuda propiedad, bueno, tampoco demasiado, no sea que se vuelvan locos los chavales, ¿no? Pero ya de esa forma ya podemos ir pues, dándole pequeños bocaditos al impuesto de sucesiones. No sé si voy demasiado rápido, pero bueno. Vamos a poner un ejemplo y lo vamos a calcular en diferentes supuestos. Una señora de 80 años que fallece siendo viuda y que su patrimonio es sencillo. Tiene su casa, su piso, su vivienda habitual, la valoramos en 200.000 euros. Vale eso, vamos a creernos que vale eso. Y ahora diré por qué digo vamos a creernos que vale eso. Un apartamento en la costa valorado en otros 200.000 euros. Puede ser el típico chalet, el apartamento en la playa, la casa del pueblo. Bueno, un patrimonio muy normal. Y además, bueno, la mujer, pues, aunque es viuda, pues bueno, ha ido ahorrando y tiene 100.000 euros en el banco. Puede ser en una cuenta, en 2 o en 7. Tiene 100.000 euros. En total, esta señora tiene 500.000 euros. Medio millón de euros. Vamos a plantear 3 supuestos. Que tiene un solo hijo y lo hereda todo, un hijo o una hija, hereda los 500.000 euros. Vamos a hablar de que tiene 2 hijos, un hijo y una hija, por lo tanto, heredan la mitad cada uno, 250.000 euros. Y un tercer escenario que no tiene hijos y lo hereda una sobrina, que la quiere mucho y que la trata casi como una hija, y una madre y una hija. Casos que son muy, muy comunes. Y además vamos a poner un ejemplo de estos 3 escenarios que se pagaría en Andalucía, que se pagaría en la Comunidad Valenciana
y qué se pagaría en la Comunidad de Madrid. Y así vemos con un ejemplo todo esto que estamos diciendo, qué pasa en realidad. Pues muy bien, en el escenario A, que tiene un solo hijo y recibe 2 pisos, el apartamento, el piso y 100.000 euros, 500.000 euros, ¿qué se pagaría? El escenario A, no sé si lo verán algunos de ustedes, en Andalucía, 0. En la Comunidad de Madrid, 711 euros. En la Comunidad Valenciana, 21.000. ¿Vale? Podríamos hacer 17 casos diferentes porque, como ya todos sabemos, vivimos en los Estados Unidos de España. Este es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene su competencia en legislar sobre el asunto. Y va cambiando según la orientación política, ¿de acuerdo? Unos gobiernos lo suben, otros lo bajan, pero en realidad ninguno lo elimina. Y esto lo deben de saber ustedes. Que hay muchos políticos que utilizan esto como argumento, nosotros lo quitamos y realmente no lo quitan. Lo bonifican mientras gobiernan, pero no lo quitan. Y nosotros estamos porque se eliminen. En el escenario 2, el mismo patrimonio, la misma señora, pero en vez de un hijo, tiene 2. Heredan la mitad cada uno, 250.000 euros de valor. ¿Qué se paga? En Andalucía, igualmente 0. Ojo, en Andalucía con el anterior gobierno era de las más caras de España. La Comunidad de Madrid sigue muy bien, 193 euros, pagaría cada uno de los hijos, eso no es dinero. ¿De acuerdo? En la Comunidad Valenciana, hombre, ¿cómo que pasamos de que si hereda un solo hijo, pagamos 21.000 euros y si son 2.800 cada uno? ¿Por qué? Porque varias cosas suceden. Rompemos la progresividad del impuesto, pero sobre todo en el impuesto de sucesiones se aplican unas reducciones. Hay una reducción en la Comunidad Valenciana actualmente de 100.000 euros por cada heredero. Si tenemos 2 hijos o 2 herederos, o el heredero con 2 nietos, aplicaríamos reducciones por 3, 300.000. En este caso, 200.000, una por cada hijo. Y además aplicamos la reducción por vivienda habitual de cada uno de los hijos al 95%. Como la vivienda valía 200.000 euros, se pueden aplicar 95.000 euros de reducción cada uno de los hijos. En el caso de que era un solo hijo, la reducción seguía siendo de 95.000 euros, pero la ley da un límite de hasta 150.000 euros máximo de reducción. Por lo tanto, por eso, por varios conceptos, conseguimos rebajar muchísimo el impuesto. Y ahora, la estrella de la noche. ¿Qué pasa si todo esto lo hereda una sobrina, o un sobrino, o un hermano? En Andalucía, 145.000 euros. En Madrid, 153.000 y en la Comunidad Valenciana, 173.000 euros. Ojo, ¿eh? Recordemos que la señora solo tiene 100.000 euros en cuentas. Puede que el sobrino, la sobrina, el hermano, o como decía el señor notario, un extraño en la ley significa un extraño o un primo o hermano, ¿vale? Es decir, parentesco un poquito más lejano. Un extraño puede ser tu vecino al que lo quieres muchísimo, o tu mejor amigo. Hay casos de esos. ¿Qué pasa aquí? Pues que las reducciones ya no son de 100.000 euros, ya no hay bonificaciones a la cuota. En la Comunidad Valenciana se aplica una bonificación del 50%. Si quitaran, ahora mismo podrían estar tramando quitar la reducción y en el próximo Consejo de la Generalitat eliminarla. Por eso digo, aunque la totalidad de los políticos dicen que lo quitan y en algunos sitios donde gobiernan dicen que lo han quitado, no lo han quitado, lo han bonificado mucho. Solo pueden cambiar esta misma noche, pueden estar discutiendo modificarlo, ¿vale? Eliminarlo no lo eliminan. En algunas comunidades se rebaja bastante desde mi punto de vista, y es mi opinión personal, pues para conseguir votos, pero no lo eliminan. Solo eliminando un impuesto estaríamos todos tranquilos.
Y no digo que no haya que recaudar impuestos, por supuesto que los hay que recaudar, pero que no caigan sobre unas pocas espaldas, ¿no? El IVA, pagamos todos el IVA de este agua, que es el IVA reducido, el 4%, y da igual, todos pagamos el mismo IVA. No nos parece justo pues que caiga con tanta diferencia los impuestos, este impuesto en concreto. Y como ya voy a ayudarme un poquito de la presentación. Sí que es verdad que hay una comunidad que es muy beneficiosa con los colaterales, con los sobrinos, los nietos, o sea, los hermanos, y es la comunidad gallega. En Galicia realmente tienen un trato muy ventajoso para las herencias colaterales, para entre tíos y sobrinos o entre hermanos. También existe la norma estatal, el impuesto de sucesiones está regulado por las comunidades autónomas, pero sí que es verdad que también hay no residentes, españoles que residen en otros países fuera de la Unión Europea. Se aplica a muy pocas personas, en muy pocas herencias, pero sí que es verdad que desde el año 87 existe esa ley y también es bastante cara. Que en cualquier momento una comunidad autónoma puede decir: dejo de legislar sobre el impuesto de sucesiones y que se aplique la ley estatal. Mal asunto, estaríamos todos bastante fastidiados porque podrían darse cuotas elevadísimas. En conclusión, creo que es un impuesto netamente ideológico. Las fuerzas, y esto es una opinión contrastada en números tanto por los ejemplos como por la recaudación tributaria de cada comunidad autónoma, y que creo que es injusto porque se castiga a los patrimonios más elevados, a las clases medias es las que más están castigadas. Y me parece que en un país donde se castiga al ahorrador, donde se castiga al que se esfuerza, no son buenos valores para una sociedad, pero esto ya es una opinión personal. A continuación doy paso a mi socio. Bueno, no sé si Borja, si quiere. A continuación con tu compañero, por favor. Y me gustaría presentarles a mi compañero y socio de Marín y Mateo Abogados, José Mateo, que nos hablará desde mi punto de vista la bestia negra de las herencias, el impuesto de plusvalía municipal, porque se habla mucho del impuesto de sucesiones y, como hemos visto, nos tienen ahí engañaditos, con reducciones, con bonificaciones, en cualquier momento nos las quitan, unas comunidades hacen unas cosas, otras hacen otras, pero el impuesto de plusvalía municipal ahí sigue. Y aunque el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, nulo, para que ustedes entiendan, el 26 de octubre de este año pasado, vaya hombre, todos los ayuntamientos se han puesto de acuerdo, de todos los partidos políticos, para seguir cobrándoles. Pues a continuación les paso a José Mateo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, yo, como comentaba mi socio Abel Marín, voy a hablar de la plusvalía. La plusvalía, nosotros en el despacho siempre decimos que es la sorpresa, ¿no? Es la gran sorpresa que se suelen llevar las familias, porque bueno, las personas asumen que cuando fallece un familiar pues tendrán que pagar un notario, tendrán que pagar a un abogado que les gestione todo, tendrán que pagar, asumen el impuesto de sucesiones, porque es lo que se conoce, pero mucha gente desconoce que las plusvalías, el impuesto de plusvalía se paga también en las herencias y en las donaciones. Entonces, claro, vienen con un concepto y cuando les haces unos cálculos primeros y pues mire, a usted le va a salir tanto porque, bueno, gracias a Dios, pues su padre le dejó este dinero y tiene usted unas bonificaciones que hemos comentado. Si las herencias de padres a hijos pues están muy bonificadas normalmente en muchas comunidades autónomas. Pero bueno, está aquí la plusvalía, que tienes este terreno en el pueblo y tienes urbano y tienes aquí la casa en Valencia y resulta que te van a pagar 6, 7, 8.000 euros. Entonces, cuando la gente no acaba de entender, porque no acaban de entender el concepto, y a mí me cuesta explicarles porque yo tampoco lo entiendo y estudio muchísimo el impuesto de plusvalía y no lo entiendo, no me quiero ni imaginar a la pobre señora
que le explico por qué tiene que pagar 8.000 euros cuando lleva toda la vida pagando el IBI. Que bueno, básicamente la plusvalía es una forma coloquial, antiguamente se conocía plusvalía, pero en realidad el nombre técnico y correcto es el impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana. Y aquí pongo el inciso en lo de terrenos, ¿no? Porque solo afecta al suelo, al valor del suelo. Todos los cálculos, de hecho, es un tema muy complejo, pero luego, como ha hecho mi socio, pondremos un ejemplo porque es lo que la gente al final acaba entendiendo, ¿no? De cómo se calcula. Además, habiendo dos sistemas, actualmente es mejor hacerlo así. Entonces, se habla de incremento, aquí ya tenemos la primera tecla de por qué el Tribunal Constitucional tuvo que decir que en muchos casos no había incremento y no se entendía, la gente no entendía si he perdido dinero, ¿por qué pago? Pues el Tribunal Supremo fue un poco, el Constitucional, disculpa, fue un poco un criterio. Y habla del suelo. Y claro, la gente me plantea preguntas, ¿no? Me dice, pero vamos a ver, si yo cuando compro una casa y la vendo, yo pago mi impuesto de la renta por la ganancia que he tenido, pregunta lógica, y evidentemente un inmueble, la ganancia es la construcción y es el suelo, y he pagado, por ejemplo, en una venta 15.000 euros, ¿por qué en la plusvalía tengo que pagar sobre el valor del suelo cuando, teóricamente, la ganancia en renta ya lleva a la construcción y lleva al suelo, ¿no? Y yo nunca sé qué decirles, salvo que desde mi punto de vista es un impuesto inconstitucional. Pero no porque lo haya dicho la Constitucional por unos motivos que al final haremos una reflexión, sino porque creo que es un impuesto inconstitucional porque te grava dos veces lo mismo. En el impuesto de renta pago de todo y en el impuesto de plusvalía pago del suelo, que es prácticamente suele ser pues una parte importante, o la mitad, o un 40%, o lo que sea, del valor total, ¿no? Entonces, es difícil a veces intentar explicar las cosas cuando yo mismo las veo que son injustas, ¿no? Y creo que el Tribunal Constitucional, cuando dictó la sentencia, que fue una revolución a todos los despachos, que fue se quedó corto. Es decir, yo creo que se quedó corto y, bueno, el problema es que el Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar cuestiones políticas y los impuestos son decisiones políticas, al fin y al cabo. Entonces puede valorar cuestiones técnicas de por qué es legal o no es legal o es inconstitucional, ¿no? Lo comentaremos, pero bueno, sí que es verdad que creo que es que no debería haber un impuesto de plusvalía, y lo digo sinceramente, ¿no? Habría formas mucho más sencillas de financiar los ayuntamientos, pues una parte de las ganancias en renta fueran para los ayuntamientos, pues establecieran algún tipo de sistema mucho más sencillo que no diera tanta litigiosidad y que al final todos entendiéramos, pero es una opinión. Lo que decía, el Tribunal Constitucional, como comentaba él, el 26 de octubre declaró inconstitucional la plusvalía por unos motivos, algo muy brevemente, porque tampoco es una cuestión, esto una conferencia técnica, y declaró inconstitucional. Claro, automáticamente los ayuntamientos no podían liquidar las plusvalías, la gente que fallecía después, que es cuando se computa la fecha. Entonces, claro, el gobierno, a todo correr, tuvo que sacar un real decreto, una ley, para que los ayuntamientos pudieran seguir recaudando. De forma increíble, consiguieron sacar una ley en 15 días, que bueno, luego la comprobaré porque yo ya avanzo y igual dentro de unos años sale en la tele y os acordáis de mí, seguramente la volverán a declarar inconstitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal politizado, lo sabemos, solo hay que ver las noticias, pero técnicamente si el Tribunal Constitucional fuera realmente lo que debe ser, que es un tribunal garantista, dentro de unos años lo volverá a declarar inconstitucional esta nueva norma de plusvalía, porque es doblemente inconstitucional por varios motivos, ¿no? Luego comentaré. Básicamente el nuevo sistema que aplica el gobierno es un intento, una chapuza de intentar solventar a la corriendo lo que no había. Entonces fue cogiendo los argumentos del Constitucional y de forma bastante burda fue intentando salvarlos, ¿no? Pues, por ejemplo, el Tribunal Constitucional decía, pues es que no se puede porque no hay elección. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues no se le ocurrió otra cosa que decir, pues ahora te voy a dar 2 elecciones para que elijas el sistema. Cuando además uno de los sistemas está totalmente viciado y ahora lo veréis en el ejemplo, ¿no? Pero en fin, el resultado, que ahora tenemos 2 sistemas. O sea, yo cuando vaya a liquidar la plusvalía por una herencia, tengo la facultad de elegir. ¿Qué opciones tengo? La primera es un sistema que llaman estimación directa. Esto es un tema que me entendáis, es un poco como cuando una persona tiene un bar y decide si quiere una estimación directa, que es ganar ingresos menos gastos, o un sistema por coeficientes o módulos. Coger los metros de barra, se calcula, es muy parecido. El uno es valor de la herencia menos lo que mi padre o mi madre compró en su día. De eso se calcula, se saca la prorrata del valor del suelo, que luego en el ejemplo lo veréis muy bien, y de ahí me aplican el coeficiente que el ayuntamiento tenga aprobado, del 0 al 30. Con lo cual, como las herencias suelen ser herencias donde mi padre compró hace muchos años, las cuotas son altísimas, son como el triple de las ordinarias. Dentro de unos años quizás, pero es que por sistema, cuando alguien compra algo, pasan muchos años hasta que le da el heredero, con lo cual el sistema está viciado.
Porque si mi padre yo y mi padre compran una casa que vale 100 y se muere dentro de 20 años, esa casa, como no hay un sistema de actualización, dentro de 20 años valdrá 300.000, con lo cual es un sistema completamente absurdo, ¿no? en su propia naturaleza, por lo que es una herencia. Y luego el otro sistema es un sistema de coeficientes que es exactamente, prácticamente, al 90% idéntico que el anterior. Lo único que como el Tribunal Constitucional dijo que era injusto el sistema de que todos los años fuera lo mismo incremento, por tramos de 5 años, pues esta gente del gobierno, pues se una inventiva y se pusieron a pensar, me los imagino, que dijeron, pues los hacemos variables. Pues si el primer año es un 14, el segundo es un 8, y ni siquiera han justificado dónde salen, teóricamente se actualizan cada año, pero bueno, hay que ver qué harán, no se sabe, ¿no? Entonces, estos son los dos sistemas y la elección es del contribuyente. Yo cuando tengo que hacer la herencia de mi padre, pues digo la plusvalía y digo, vale, cojo el valor de lo que vale hoy, que encima actualmente el valor ni siquiera lo decido yo, porque desde el 1 de enero el gobierno sacó una ley por la cual el sistema, los valores de mercado los fija Catastro sí o sí, ¿no? Por lo cual ni siquiera tengo elección. Entonces, que quede la equidad de que tenemos dos posibles elecciones. Entonces, hemos puesto aquí dos ejemplos. El primer ejemplo, en caso típico que podréis encontrar cualquiera de vosotros, que es que mi padre compró, por simplificar con los gananciales, en el año 1980. Compró por 20.000 euros al día valor actual. Actualmente el valor vale 100, ni siquiera lo decido yo, porque lo marca el Catastro, el valor de mercado que dicen. Y aquí hay aquí la verdad es todo lo que me sirve este valor del suelo y el valor de construcciones para calcular lo que os digo, porque normalmente se saca para una compra, cuando vendo no distingo que vendo suelo, sino que lo saco del IBI. Entonces, haría dos cálculos. Si yo aquí brevemente veis el valor del suelo, estimación directa, 20 años, como el máximo periodo de 20 años según la ley es 45%, pues calcularía el importe, me saldría la base imponible en este sistema de estimación directa y como calculo el 30%, pagaría 8.400 euros. En un sistema de coeficientes es al revés. Si os dais cuenta, cojo el valor del suelo, calculo el periodo máximo de años y calculo la cuota máxima. ¿Veis las diferencias? Pues estas diferencias ocurren en el 90% de los casos, salvo que herede de un hermano o de alguien que falleció hace muy poquito tiempo, ¿no? En el segundo ejemplo, que lo veis, es algo más actualizado, las diferencias un poco. Aquí realmente lo que se hace es que se actualiza el valor, se adquiere recientemente para que se vea la diferencia. Entonces al final estamos en lo mismo, es decir, tenemos que elegir estimación directa o estimación objetiva. En un problema de estimación directa, como compré un poco más caro, os dais cuenta la diferencia es menor, al sacar el porcentaje, la cuota baja, pero baja porque como la diferencia entre el valor de la herencia y el valor de la compra es menor, pues se paga menos. Y en el sistema de coeficientes es baja. Sí que es cierto, y eso es cierto, que con el sistema de la ley actual han bajado entre un 15, un 20, diría yo, un 30% las cuotas de lo que se pagaban antes. En ese sí que es cierto, hay que reconocer que la plusvalía ahora es más barata que hace 3 meses, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos así a grandes rasgos que dan un poco a determinar cómo se calcula. Claro, ¿el problema cuál es? El problema que nos encontramos es el siguiente, y os preguntaréis, si ya tengo el impuesto a la renta que me hace este cálculo y yo le pago la renta, vuelvo al argumento al principio, ¿por qué tengo que optar por este sistema, ¿no? Es decir, o el sistema de coeficientes que al final es idéntico al anterior? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ocurre al final es que, como comentaba antes Abel, vuelve a ocurrir que es un sistema injusto. Es un sistema injusto porque en realidad la fundamentación de una plusvalía, el criterio por el que se pone este impuesto, es porque dice que en principio es justo que si yo cuando compré la casa recibí un solar que tenía un valor pequeño, si ahora después de años eso ha tenido un incremento de valor, yo tengo que un poco contribuir a ese mayor valor que tengo con el hecho de que seguramente parte de lo que yo lo haya podido vender más caro hoy o heredar más caro es porque el ayuntamiento ha contribuido pues asfaltando la calle, poniendo luces, etcétera. Claro, cualquier persona medio dice que ese fundamento se cae como un azucarillo. Yo todos los años pago mi IBI, todos los años pago mis contribuciones, pago mis impuestos, con lo cual el fundamento en sí de la ley, por eso digo que es, desde mi punto de vista, no hay por dónde cogerlo, pero es que hay tantas cosas, como ha comentado Abel, esta mañana está escribiendo del impuesto del patrimonio, eso merece una conferencia aparte, porque aquello sí que es de por dónde cogerlo, el impuesto del patrimonio. Entonces, una breve reflexión. ¿Por qué os he dicho al principio que creo que es inconstitucional? Como poco por 4 motivos. Y además son graves. 2 de forma y 2 de fondo. El gobierno dictó un real decreto
bueno, este gobierno está tomando la costumbre de utilizar una figura que es el Real Decreto, que es una cosa como que muy estricto, no se pueden regular determinadas normas, determinadas materias, porque de hecho son fundamentales, porque es una cosa como muy excepcional, es una situación que necesito sacar una ley en 2 semanas, y creo que prácticamente, no sé si leí que el 80% de las normas que ha sacado el gobierno han sido por Real Decreto, con lo cual prácticamente lo que está haciendo es un abuso de una figura jurídica que es, además, se está utilizando de forma muy fraudulenta, porque cuando luego se va al Parlamento a convalidar las normas, se tienen que aceptar en pleno, todo o nada, no puedes discutir, no hay enmiendas. Entonces estamos viendo situaciones como que mezclan materias que no tienen nada que ver para forzar a los componentes políticos. Se está haciendo un abuso, y uno de los abusos que se ha cometido es regular esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley dice que hay ciertas materias que no se pueden regular, y una de las materias es los deberes fundamentales de los ciudadanos, y el fundamental deber de un ciudadano es pagar impuestos y no cometer delitos, por así decirlo. Entonces, yo creo que se ha utilizado ya de entrada una forma que no se debía utilizar. Se debía haber tramitado por una norma ordinaria, aunque hubiera tardado por trámite de urgencia 5 o 6 meses. Segundo, el Tribunal Constitucional hizo una cosa que cuando leímos la sentencia nos hizo mucha gracia, y es, en 2017 ya hay 2 sentencias, y en 2019 del Constitucional, que ya anularon parcialmente partes de la plusvalía. Porque cuando no había incremento, como me cobra usted, ayuntamiento, si he perdido dinero, ¿no? Entonces fueron anulando, como fueron haciendo parches. Entonces, claro, el propio Tribunal Constitucional dice, oiga, ha tenido usted desde el 2017, que ya le dije que esta ley era inconstitucional, 4 años para dictarlo, y ahora usted en 4 años no regula absolutamente nada, y encima aquí ni siquiera hay el atenuante de que es un partido político, porque estaban los otros. O sea, es que aquí en esto solo se ponen de acuerdo en sacarnos el dinero. Entonces, 4 años no hacen nada, y luego lo declaran inconstitucional, y en 15 días sacan una ley. Entonces, me pregunto yo, desde mi ignorancia, ¿cómo puedo yo alegar que hay extraordinaria y urgente necesidad cuando el Tribunal Constitucional me dijo 2 veces, hace 4 años, que la modificara? Entonces, el propio fundamento es, utilizo un Real Decreto y no cumplo el requisito fundamental del Real Decreto, que no hay urgente necesidad, ni se puede, es injustificable que se diga que hay urgente necesidad cuando llevo 4 años con la situación pendiente. Y luego hay 2 cuestiones que tampoco quiero entrar. Cualquier persona, cuando ha visto el ejemplo, si la plusvalía antes se utilizaba un sistema de coeficientes y ahora tengo el mismo sistema de coeficientes pero es variable, estoy copiando el sistema. Los mismos argumentos me valían. El hecho de que pueda elegir no evita que el sistema de coeficientes siga siendo nulo, igual que o sea, es una situación como para un jurista, es como, o sea, el Tribunal Constitucional está afeando al gobierno, está diciendo, oiga, que esto está mal. Y el gobierno lo hace exactamente igual. Además, la sensación, desde como abogados que entendemos de estos, además, un poco se han reído del contribuyente, porque han utilizado el mismo sistema, cambiando una coma, prácticamente, o estableciendo un sistema de coeficientes variable, que es lo mismo, ¿no? Y luego, por último, y acabo, los tributos, los impuestos, tienen un principio básico, y es que tienen que responder a una capacidad económica. Yo, por estar sentado en un banco, no me pueden cobrar por vender una casa, sí, porque he ganado dinero, por trabajar, sí, porque he ganado. Pero yo me pregunto, si yo, cuando tengo la posibilidad de elegir entre la diferencia entre la ganancia y la pérdida, en el sistema que hemos dicho, no me deja el impuesto deducirme los gastos, no me deja actualizar valores. O sea, ¿cómo me estás diciendo que yo pague impuestos según mi capacidad económica, cuando en realidad yo, si mi padre compró algo y lo he heredado ahora, ahí ha habido unos gastos? Mi padre ha podido hacer unas mejoras, como el impuesto a la renta, que sí que se permite, hay unos coeficientes de abatimiento que se me permiten, si son antiguos, me permiten deducir los gastos de la compra, de la venta, pues aquí no. Con lo cual, el impuesto de plusvalía no representa mi capacidad económica, porque me está diciendo así, tal cual, usted compró por 10, hereda por 100, del 90, saco el valor del suelo y me paga el 30, sin deducir gastos. O sea, es un disparate jurídico, y con cuanto más hablas con compañeros fiscalistas, notarios, especialistas, aquí tenemos a lo mejor, te dicen, es que esto no hay por dónde cogerlo, y ya decimos, ya, pero es que yo creo que el gobierno y un poco los que nos están gestionando hoy en día, hablo del Parlamento, no nos circunscribamos tampoco, he hecho la ley de la patada, es decir, yo doy la patada adelante, y cuando esto quieran declarar inconstitucional, yo ya estoy en el Consejo de Estado viviendo, y no me va a dar absolutamente igual lo que esté pasando. Pero es que esto tiene todos los visos de que va a haber. Entonces, nos preguntaba Antonio, ¿qué podemos hacer? Recurrir siempre, o sea preventivamente. En ayuntamientos donde tengo el sistema de autoliquidación, yo solicito, nosotros en el despacho solicitamos que no me gires la autoliquidación, que es ilegal. Y muchos ayuntamientos provisionalmente no nos están girando, otros no la están girando. Oye, yo ya sé que tengo 4 años desde que me liquiden para pedir la rectificación. O sea, que me puedo
jugar la baza de 4 años, para esperarme. Pero no me la juego porque el Constitucional ya nos hizo una jugada y nos dijo que no podíamos reclamar si no habíamos iniciado la reclamación. Con lo cual, mi consejo es, yo pago y reclamo. Porque es muy probable que en un tiempo X, 2, 3, 4 años, cuando sea, se declare inconstitucional y yo tengo que guardármelas en la mano. ¿Vale? Entonces ese es el consejo que le damos a los clientes. Paga siempre, porque con Hacienda no se juega, pago y reclamo. Pago y reclamo en base a estos argumentos, o bueno, hay más, pero vamos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco intento dejar la reflexión. Yo soy muy crítico, como decía Abel, además a nosotros nos gusta mucho el tema impositivo. Al final nos damos cuenta que hay una barbaridad enorme de impuestos complejísimos. Todo esto es un coste interminable de gestión. Impuesto al patrimonio, impuestos de sucesiones, plusvalías, impuestos especiales. Os podéis imaginar la cantidad de funcionarios y de personas que hay para recaudar esto, los pleitos que se generan después, cuando en realidad necesitamos 3 impuestos claros, sencillos. Un impuesto de renta, un impuesto de expresas, un impuesto al IVA y algún impuesto especial. No hace falta más. La mayoría de los países solo tienen 3 impuestos, ¿no? Pero bueno, vivimos en el estado que vivimos y es lo que hay, ¿verdad? No podemos hacer mucho. Bueno, muy fuerte el aplauso a Abel y José de Marín y Mateo Abogados. Vamos a pasar ahora a hacer 2 breves preguntas, ¿vale? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando sacáis estos temas a la palestra, resulta que los que estamos atrás de la sala vamos viendo como la gente, en cuanto decís números, empiezan a ponerse nervioso. Y hay alguno que se le eriza hasta el pelo. Entonces, claro, dice, vamos por buen camino porque la gente está siendo consciente de lo que está pasando. Por eso surgió esta asociación, la Asociación contra el Impuesto de Sucesiones de la Comunidad Valenciana. Todos tenéis unas hojitas en las sillas donde os podéis hacer socios, participar en este proyecto, colaborar para estas charlas y apoyar el proyecto si os parece bien. ¿De acuerdo? Pasamos a las preguntas. Tenía por aquí un chico que no lo abandono. ¿Sí? En la nueva redacción de la Ley de Haciendas Locales, dio 6 meses para adaptar las ordenanzas municipales. ¿Qué ocurriría si los ayuntamientos no las adaptan? ¿Qué liquidación sería la correcta? Es un tema complejo y no todo el mundo está de acuerdo. Yo soy partidario de que muchas veces las leyes hay que interpretarlas como están redactadas, es muy importante. Y la redacción creo que dice la disposición algo así como deberá hacerse. Es decir, un deber implica yo creo que, lo máximo posible, creo que es un plazo que llamamos nosotros abogados de caducidad. Es decir, esto es como que se caduca, como el yogur. Yo lo que interpreto es que, a ver, no va a ocurrir porque no creo que haya un ayuntamiento despistado que se le vaya el plazo, pero si ocurriera, simplemente no podrían exigir el impuesto, porque no tendrían norma habilitante. Pero, repito, que esto hay para discutir, ¿eh? Es un tema... Yo, si se me permite una puntualización. Está la disposición transitoria del Real Decreto Ley de noviembre que el impuesto es exigible desde el día siguiente de la entrada en vigor del Real Decreto Ley y mientras no se aprueben las ordenanzas, se aplica el Decreto Ley en sus términos. Y eso es lo que dice la norma. Tengo muchas dudas de que eso sea un plazo de caducidad. Generalmente... la pregunta era si en esos pasados esos 6 meses, ¿qué ocurre? Nada, pues si no los han aprobado, se aplican los coeficientes del Real Decreto Ley en sus términos, porque así lo establece la disposición transitoria. Yo creo que es un tema... Sí, pero así. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Nos podría explicar lo que es la plusvalía del muerto, que todos hemos oído hablar y yo como ha hablado de las plusvalías, pensaba que no existían, que ya esa... Explíquenos eso, que eso existe. La plusvalía del muerto. A ver, no jurídico, por supuesto. vamos a ver. Pues la plusvalía del muerto existió hasta la reforma del IRPF del 92. ¿Y qué es la plusvalía del muerto? Vamos a ver, cuando un vivo transmite algo, aunque sea a título de donación, que civilmente implica un empobrecimiento para el donante y un enriquecimiento para el donatario, puede tener una plusvalía. No, las donaciones no pueden generar pérdidas patrimoniales, pero sí que pueden generar plusvalías por la diferencia entre el valor de transmisión actual con respecto al valor de adquisición pretérito pasado. Eso en las transmisiones intervivos. En las transmisiones mortis causa desapareció la plusvalía cuando una persona fallecía
había una diferencia de valor entre los elementos patrimoniales cuando los adquirió el difunto que a la fecha de su fallecimiento. Y los herederos tenían que tributar, hacer la declaración del IRPF del difunto contemplando esas ganancias patrimoniales del difunto por las diferencias entre el valor de adquisición inicial y el valor que tenían los elementos patrimoniales al fallecer. Eso, a Dios gracias, desapareció en el 92 y eso se llama la plusvalía del muerto. Bueno, esperemos que toda la... Es que el problema muchas veces es un concepto de... Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado y intentamos buscar términos coloquiales, pero es que muchas veces la plusvalía se equipara en el impuesto a la renta a la ganancia. Y en el impuesto de plusvalía se llama plusvalía porque antiguamente se llamaba plusvalía, pero en realidad por eso digo que es el incremento. Entonces, a veces lo utilizamos indistintamente y cuando hablamos de plusvalía municipal hablamos del impuesto de incremento y cuando hablamos de plusvalía es la ganancia en renta. A veces se confunden y parece que hay un poco de lío con eso. Bueno, esperemos que haya quedado lo más claro posible. Vamos a continuar con el siguiente ponente. Él se llama Ricardo de la Dueña. Es asociado nuestro de la asociación y él es matemático especialista en finanzas. Por lo tanto, vamos a darle un fuerte aplauso y que comience su ponencia. Bueno, ahora me toca a mí. Lo que pasa es que faltaba alguna preguntita y quería poner un ejemplo, Abel, para enlazar la parte que ellos han estado explicando con la parte que me toca a mí. Entonces, sí. Vamos con el ejemplo. Sí, vamos a ver. Para ayudar un poquito a Ricardo, voy a poner un ejemplo y así le ayudamos un poquito a explicar la importancia de algunos productos financieros en las herencias. Voy a poner la siguiente historia. Juan, tras enviudar, se casó en segundas nupcias con María. Tiene 2 hijos, Juan, de su primer matrimonio, a los que quiere nombrar herederos. Desafortunadamente, sus hijos no tienen muy buena relación con su actual esposa. Tiene problemas y teme los problemas en el reparto. Posterior. Para garantizar a María la liquidez suficiente durante el tiempo que pudiera llevarle la gestión de la herencia, porque tiene miedo de que su actual mujer discuta con los hijos, pues él contrata un producto financiero de ahorro mixto con seguro de vida para que su mujer, cuando fallezca, simplemente tenga que comunicar a la compañía de seguros o al banco pues que ha fallecido el que hizo el contrato de seguro y lo cobre directamente y que después, si siguen discutiendo por la herencia, pues que sigan discutiendo. Pero por lo menos a la viuda cobra ese seguro rápidamente y así alivia la situación que pudiera tener de falta de liquidez. A mí yo no soy experto en productos financieros y se me ha ocurrido pues las rentas vitalicias, que son muy comunes o eran muy comunes, hoy en desuso, o un Unit Link. Pero bueno, que yo tampoco soy el experto de esto, pero sí soy experto en ver este tipo de situaciones, ¿vale? Y que hay que tener en cuenta pues que estos productos financieros no se libran del heredero oculto, que recordemos que es Hacienda, ¿de acuerdo? Y se paga igualmente el impuesto de sucesiones y se tiene que tener en cuenta también a efectos de cálculo de las legítimas, para respetar que no vaciamos las cuentas con un producto financiero para dejar a un hijo sin su legítima. Y a continuación, pues yo ya dejo paso a Ricardo. Para retomar el ejemplo, antes voy a poner un breve recordatorio de los productos financieros. Muchas cosas del tema herencias han estado relacionadas a los bienes inmuebles, la casa, el apartamento, los terrenos. Pero hay gente que no tiene bienes inmuebles, tiene dinero. Vive de alquiler o a lo mejor tiene una casa, pero también tiene dinero. Poco o mucho, todo el mundo tiene a lo mejor una cuenta corriente. Y a lo mejor algunos hasta tienen deudas. Ojo, que esas también juegan en toda la fiesta. Entonces, en productos financieros, así solo a la carrera, escribiendo el otro día, hay cuentas corrientes, libretas, depósitos, cuentas remuneradas, pólizas de crédito, planes de pensiones, fondos de pensiones, plan de jubilación, plan de... Si sigo por aquí, tengo otra hoja más. Otra hoja más y puse ya puntos suspensivos porque me cansaba. Entonces, a todo esto, luego, para adicionar, tenemos distintas formas de tener el contrato.
en distintas entidades financieras, aseguradoras o intermediarias financieras que no son ni banco ni aseguradora, como podría ser, por ejemplo, pues una especie como Renta 4, una agencia de valores y bolsa, que son cosas distintas y también cada uno pone su letra y sus condiciones. Encima tenemos pues que uno puede ser titular, cotitular indistinto, cotitular mancomunado, autorizado, tutor legal, tomador, asegurado, beneficiario. Vamos, al cachondeo esto viene con bastante retranca y vienen muchas figuras, incluso hasta administradores, liquidadores de una sociedad que está en quiebra. Es decir, esto es realmente difícil. Entonces, la cuestión es que ustedes se asesoren. El empleado del banco a veces sabe, no siempre, lo suficiente como para darles una fiel ayuda. Entonces, si luego encima entendemos que el sistema financiero hay entidades monetarias, no monetarias y hay un montón de historias, pues todo esto se complica mucho. Entonces, y yendo al ejemplo de lo anterior, sí, Juan puede contratar un producto financiero y poner un dinero para que su mujer María reciba un dinero. Y puede utilizar productos como una renta vitalicia, los seguros Unit Link, un fondo de inversión, pero un fondo de inversión la está liando, ¿vale? Un plazo fijo la está liando, puede contratar unas acciones, la está liando, puede poner un plan de pensiones, la está liando. El plan de pensiones no tributa IRPF, pero es que tributa, el plan de pensiones no tributa por sucesiones, tributa por IRPF del trabajo. Entonces la estamos liando y muy gorda. Dejar el dinero en cuenta corriente es complicarlo. Hay muchos productos financieros que tienen cierta ayuda porque tienen pequeñas exenciones por su tributación, como son los Unilink, los IAL, los PIAs, etc. Entonces, ojo, y un error gravísimo: tocar dinero de la cuenta corriente del fallecido, automáticamente hemos afectado la herencia, y si tenía deudas y no la sabíamos, la hemos liado. Entonces, con cuenta, a cargo de la cuenta del fallecido se puede pagar el sepelio, se puede pagar el propio impuesto, pero siempre es recomendable ver qué productos financieros pueden, al guiso de la paella, del testamento, del abogado, de todo lo que hemos ido organizando, hay que sacarle el punto a ese guiso. Y los productos financieros le dan ese punto, es decir, podemos beneficiar a un hijo respecto de otro porque previamente lo habíamos beneficiado al otro. Y en el producto financiero evitarle cierta tributación. Es decir, esto es difícil, pero muy importante. Entonces, dejarlo de la mano de Dios y decir, es que yo no me quiero complicar, lo quiero tener todo junto aquí en el banco en la cuenta corriente. Eso es un error. Eso es un error. ¿Es lo más fácil? Sí. ¿No nos complicamos la cabeza? Sí, pero es un error. Porque es mucho más fácil tener a lo mejor 2, 3 cosas muy sencillas y lo estamos dejando ordenado, como decía don Javier. Es que dejarlo sin escribir es un error, y todo este tipo de cosas. Entonces, les recomendamos que se asesoren, que bueno, la asociación está pues para precisamente ayudarles a ustedes. Entonces, a partir de ahí, disparar preguntas. Muy bien, fuerte el aplauso para Ricardo de la Dueña, por favor. Ahora vamos a pasar a un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Gracias. Hola, buenas. Bueno, lo primero, gracias a los 4 por la ponencia. A ver, yo, más allá de que el impuesto sea injusto, justo o todo eso, porque yo en ese debate no voy a entrar, tengo mi opinión, pero creo que no interesa. Yo quería comentarle al compañero, es que no sé cómo te llamas, el de la corbata granate. Abel, vale, soy compañero. Vamos a ver. ¿Qué tal? Muy bien. Los 3 supuestos que has puesto, que están, vamos, de un rigor absoluto y todo, obviamente. Lo que pasa es que yo veo que, por ejemplo, en el supuesto en el que heredan los 2 hijos,
¿Esta mujer es viuda? Sí. Esta mujer es viuda, vale. Yo creo que en un supuesto que se adecuara mucho más a la realidad que vemos hoy, o sea, en el día a día, lo que estarían heredando esos hijos sería más bien su mitad de gananciales y no los 200.000 en los que has valorado el piso y los 200.000 en los que has valorado la casa de la playa. Es decir, estaríamos hablando de 100.000, creo, ¿vale? Luego el dinero, pues bueno, el dinero, si la viuda tiene 100.000 euros en el banco, pues no lo sé, igual le ha tocado la lotería estando viuda o es dinero que ella ha hecho estando viuda. Entonces, claro, si estuviéramos hablando no de las cifras que das, sino de la mitad, estaríamos hablando de que esos hijos no pagarían el impuesto de sucesiones, porque entre la reducción de 100.000 y la bonificación del 95% de la vivienda habitual y demás, y luego la bonificación del 50%, que sí que es verdad que pasó del 99 a luego el 75, ahora el 50. Entonces, eso por una parte. Es que yo creo que realmente el supuesto que vemos en el día a día son liquidaciones que salen cero a pagar, realmente. Y luego sí que quiero comentar que lo decía don Javier Máximo, lo de los colaterales. Sí que es cierto que lo de los colaterales es, en fin, ahí habría que aprobar más reducciones y bonificaciones. Y más, bueno, pues nada, ya está. Gracias. Sí, muchas gracias por... Es cierto, y creo que sí que lo he dicho, que se aplica una reducción de 100.000 euros por heredero. También creo que he dicho, y si no lo vuelvo a repetir y para que quede meridianamente claro, que es un impuesto que afecta básicamente a las clases medias y medias altas. Evidentemente, he puesto un ejemplo para que veamos las diferencias, sobre todo porque me importaba mucho poner las diferencias entre 3 comunidades autónomas, que era bestial y brutal, para que la gente supiera de verdad, cuando lee las noticias, las diferencias que hay entre los territorios de España. Es verdad que es un patrimonio elevado, pero esta señora, te puedo asegurar que veo patrimonios muchísimo más elevados que este, pero bastante. En muchas herencias, esta señora podría haber sido viuda o podría haber sido divorciada. Que un matrimonio normal tenga 4, 5 o 6 propiedades y se divorcie y se adjudiquen en el divorcio cada una 2 o 3 propiedades también es muy habitual y evidentemente podríamos poner 5, 6, 7 ejemplos, pero en 10 minutos no puedo poner muchos más. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, por lo menos para mí es un bagaje tan extenso el que hemos oído allí, interesantísimo, que me cuesta procesarlo. Tendré que dejar pasar el tiempo para poderlo procesar. Pero tengo 2 preguntas muy pedestres. Una de ellas simplemente es, se ha hablado de que el porcentaje máximo para las transmisiones es del 34%. Entonces mi pregunta es, ¿las plusvalías son además? Pues supongo que sí. Será el 34% más plusvalías. Bueno, a ver, 34%, bueno, tiene que heredar más de un 700. Sí, en ese el caso. tipo máximo es ese. En ese caso. Y luego la plusvalía, bueno, depende. Porque la plusvalía solo se paga sobre el valor. Yo puedo heredar 800.000 euros en productos bancarios o en dinero. La plusvalía habrá si hay inmuebles. Ya, pero urbanos. Cuando estamos hablando del 34%, sí. Pregunto, si hay diferentes bienes urbanos, sí. ¿en ese 34% se incluyen las posibles plusvalías? No, van aparte. No, a ver, es que esto... ya está claro. Sí. Está claro. Era la pregunta concreta. Y como heredo un terreno urbanizado en una urbanización que valga 200.000 euros, no es que me voy al 34, es que a lo mejor me voy al 34. Ya, no. Está claro, pero necesitaba tenerlo... Me parecía que era así, pero no se va a tener claro. Y las valoraciones a veces son de la propia Hacienda y no son tan reales como el valor de mercado, que ellos dicen, no, esto vale tanto. Pero a veces no vale tanto. Entonces eso a veces también lo complica. Nada más una segunda pregunta y muy breve también. No he entendido cuando ha dicho usted que era una tontería o una barbaridad o una equivocación dejar dinero en cuenta corriente. No he entendido el porqué. Porque hay muchas maneras de el mismo dinero. Una cuestión importante, el dinero solo sirve para gastarlo. Claro, pero si tengo bastante y lo puedo disponer en un producto financiero, es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo un unit link y puedo ir sacando dinero de ahí.
me permite sacarlo a lo mejor. Entonces puedo tener dinero en la cuenta corriente y puedo tener dinero en el Unit Link, por ejemplo. Entonces, si lo tengo todo en la cuenta corriente, mi familiar no accede al dinero con facilidad. Y si tengo una cantidad razonable en cuenta corriente, 15, 20.000 euros, y tengo el Unit Link y le puedo ir sacando cada 5 o 6 meses 3.000 o 5.000 o 10.000 para regular mi cuenta corriente, la tributación que va a tener mi familiar por recibir ese Unit Link va a ser mejor, el acceso va a ser anterior, y si yo tengo a lo mejor una situación económica donde tenga deudas, vamos a poner un ejemplo. Un señor tiene una hipoteca de una vivienda antigua, de estas de cuando 2006, y tiene una deuda enorme. No se ha administrado bien, pero tiene dinero, pero lo tiene en un producto financiero. Si el producto financiero fuese un Unit Link, podría recibir el heredero ese dinero, paga el impuesto sobre ese dinero, probablemente, si son menos de 100.000 euros, incluso cero, y luego las deudas, es decir, pues no me interesa la herencia. Entonces, si yo tengo unas deudas por empresas o por negocios y no me interesa la herencia, pero tengo un dinero líquido, puedo dejar el dinero a un heredero mediante un producto financiero porque lo pongo como beneficiario de un Unit Link. Yo fallezco, ¿vale? Pues ya va al familiar que yo quiero con el corte de la tributación que corresponda, y el resto de la herencia, si quiero la pago o no. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes. Suponiendo que el causante, el fallecido, hace testamento y en el tercio de mejora le da en el tercio de libre disposición se le atribuye al cónyuge viudo. Ahí, cada heredero, lo que son la legítima extensa y el cónyuge viudo, pagarán su parte. Pero luego, si se produce un fallecimiento del cónyuge viudo, hay una doble tributación. Entonces, me imagino que la forma de evitar esa doble tributación será que el causante no ponga en el tercio de libre disposición al cónyuge viudo. Bueno, en caso que se fíen de los hijos, claro. Pues esa es la pregunta, aunque me parece, creo recordar que había un plazo de 5 años, creo recordar que había desde el fallecimiento del causante hasta una nueva herencia, pero eso lo tengo como entre nubes. A ver, ¿Contesto yo? A ver, es verdad que si se deja el tercio de libre disposición en pleno dominio al cónyuge viudo, pues ese tercio va a tributar 2 veces. Cuando pasa del primer cónyuge muerto al segundo, y luego cuando pasa definitivamente a los descendientes. Hoy lo que se lleva en los testamentos es dejar las opciones, dejar opciones. Entonces lo que se lleva es a elegir al cónyuge viudo normalmente entre el usufructo universal, que en el usufructo universal también hay una tributación redundante, pero solo sobre el valor del usufructo, porque luego cuando se consolida el nudo propietario tributa por el valor de su usufructo. Y a dejar optar entre el usufructo universal y el tercio libre más la cuota legal usufructuaria. En cualquier caso, yo generalmente siempre recomiendo que se quede abierto, y luego en segundo lugar, si ya son personas muy mayores, pues que normalmente se opte por el usufructo universal, sin perjuicio de que se pueda, y hoy parece aconsejable encarnar en el testamento por el criterio de la Dirección General de Tributos, sin perjuicio que ese usufructo universal se pueda conmutar total o parcialmente de acuerdo a los herederos con el cónyuge viudo, sobre todo en el caso de liquidez y dinero, porque hoy el usufructo de dinero y de cuentas no tiene ningún sentido porque no da ninguna rentabilidad. Pero esa posibilidad de conmutación, que hasta ahora era pacífica, a través de 2 sentencias del Tribunal Supremo relativas al derecho civil catalán y el criterio de la Dirección General de Tributos, parece inexcusable que esa posibilidad de conmutación esté prevista en el testamento para que no suponga hechos imponibles adicionales, salvo que la conmutación se limite exclusivamente a la cuota legal usufructuaria. Sí, me gustaría añadir una cosita. Yo siempre digo que en la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando. Cuando tienes 30 años que no tienes un duro y todo por hacer y una hipoteca enorme que pagar,
pues hombre, hacer testamento no tiene su importancia, la tiene, pero no. Con 40 los chiquillos ya tienen unos añitos, aún son menores, ya empieza a ser muy importante hacer testamento. Con 50 la hipoteca ya está medio pagada y hasta tienes un duro ahorrado. Ya tienes que hacer testamento también. Y puede que sea muy diferente que al que tenías previsto hacer con 30 años. Y si tienes 85 años, pues a lo mejor sí que es bueno, pues porque tu esposa también es mayor y va a fallecer posiblemente poquitos años después que tú, pues sí que evitar esa doble tributación. Por lo tanto, en la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando y tampoco volverse loco con los impuestos. Son importantes, pero un testamento dice muchísimas más cosas que impuestos. Entonces hay que valorar todo. Para mí vale más la persona, la familia, los sentimientos, el premiar a ese hijo que te ha ayudado, a ese familiar, no desproteger a tu cónyuge, a tu marido, a tu mujer. Eso para mí es bastante más importante que el coste. Ver un tutor, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las funciones, para mí, de las más importantes. O sea, el testamento es muy habitual de la delación que llamamos y yo dejo orden de que si me ocurre algo, quiero que mi tutor o mi curador sea esta persona. Por el caso comentado. Es que quizá... Si me divorcio, quiero que el administrador sea mi hermano, no mi exmarido, porque no quiero... Son cosas que son mucho más importantes que los impuestos. Vamos a ver. Los impuestos van y vienen. Yo, si se me permite, resumiendo, hay una especie de trípode para las personas que tienen a partir de una determinada edad. La primera es el testamento, para dejar ordenada la sucesión. La segunda, la autotutela, es decir, la previsión de que si uno deviene incapaz, por merma física o psíquica, venga establecido, designado a su voluntad, quién es la persona que va a representarle legalmente. Esto se ha modificado por la Ley 8/2021 y ahora se llama curatela. La tutela queda reservada para los menores. Y, en tercer lugar, la posibilidad de otorgar poderes preventivos a favor de personas, obviamente, de confianza, porque los poderes tienen muchos riesgos. Pero también tienen una enorme ventaja, que son muy ágiles y eficaces. Y entonces, siempre a partir de una determinada edad, hay que evaluar la posibilidad de hacer esos tres documentos. Aparte del testamento, la autotutela y los poderes preventivos. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Somos conscientes de que os quedan un montón de inquietudes, ¿vale? Pero tiene que comentarnos una cosa también nuestro presidente, el presidente de la asociación. Voy a intentar cambiar de perfil, ¿vale? Que nadie se siente ofendido. A mí me encantaría estar toda la noche preguntando a todos, pero va a ser imposible. Voy a coger una persona joven, simplemente porque no colaboran y nos puede interesar también saber su opinión. Más que nada porque es un perfil totalmente opuesto. Normalmente el impuesto de sucesiones y demás nos empieza a preocupar cuando ya tenemos cierta edad. Pero aunque parezca mentira, a la gente mayor, que al final nuestros hijos también van a heredar, también nos preocupa. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Era hacer una pregunta en relación a qué diferencia ven ustedes que podría haber a la hora de dar una sucesión, ¿no? A través de un producto financiero, de seguro o ahorrador, como estaban comentando, como Unit Link, ¿no? Que tiene sus ventajas, que están fuera de la masa hereditaria, etcétera. Hacerlo respecto, por ejemplo, pues hoy un producto también muy de moda como los fondos de inversión a través de a lo mejor un legado, ¿no? Que permite también en este caso la liquidación parcial provisional del impuesto y también en este caso que no conlleve la aceptación de las deudas, ¿no? Entonces, por si podían un poquito desarrollar en cuestión en este tema. Pues brevemente, el Unit Link si tiene un designado expreso, esa persona expresamente notifica a la compañía de seguros o al banco que el asegurado ha fallecido, que él es el beneficiario, esa persona es beneficiaria, y entonces que falleció cierto día y se genera un certificado del saldo o valor de ese día. A continuación nos vamos al PRO, pagamos la cantidad correspondiente de esa parte nada más de la herencia, presentamos el documento a la compañía o entidad y cobramos el dinero. Ya tenemos un dinero más que el que teníamos 20 días antes del fallecimiento de la persona. Luego podemos heredar o no el resto de viviendas, etcétera, pero ya hemos tenido una inyección de dinero. De un fondo de inversión no lo podríamos obtener, porque no está regulado para que se pueda obtener, porque el Unit Link
tiene un micro seguro de vida que sirve única y exclusivamente para este tipo de cuestiones. Entonces va especialmente dedicado para este tipo de cuestiones y provee de liquidez al heredero, que también muchas veces, imaginad, hereda una persona de 22 o de 24 años porque su padre de 60 ha fallecido. No tiene dinero, no ha trabajado en su vida, no puede, ¿cómo paga? Pensemos a veces que no solo fallece la gente de 80, eso es una media, pero hay gente de 90, pero hay gente de 60 o menores o que tienen 5 o 12 años con unos padres de 45. A veces ese tipo de cosas hay que tenerlas previstas, de inyectar de liquidez al heredero para que pueda pagar los impuestos. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente, ¿vale? Que va a decir unas palabras. Por favor, es Toni Careñana. Discúlpeme, luego me hace la consulta. De todas formas, recuerdo, en la entrada tenemos tarjetas de todos nuestros ponentes para poder hacer la consulta. También tenemos hojas de firmas. Estamos recogiendo firmas por toda la Comunidad Valenciana, ¿vale? Sí, para la supresión del impuesto de sucesiones en la Comunidad Valenciana, por lo menos, ¿vale? Pues claro, allí puede. Buenas noches. Estoy muy contento como presidente de la asociación. Creo que ha sido un éxito de convocatoria. Si algunos de los asistentes me preguntaran cómo me metí en esta batalla, pues le diría que por la familia. Y en concreto, por mi mujer y mis suegros. Mi suegro, Vicente, un hijo de la Guerra Civil, que padeció mucho, como todos los niños de la Guerra Civil, y él mucho más, en gran medida porque se quedó huérfano de padre a los 4 años. Pues bueno, un empleado, bueno, estudió, se hizo empleado industrial de una fábrica y con esfuerzo, trabajo y con una excelente gestión de mi suegra, Rosita, que ojalá muchos políticos pudieran aprender de gestionar recursos, pues hicieron un importante patrimonio. Hará unos 5 años, el movimiento contra el impuesto de sucesiones empezó a surgir en Andalucía y empecé a interesarme en cómo repercutiría el impuesto de sucesiones a mi mujer. Me informé, me asesoré y con el resultado de que tanto mi mujer como mi cuñado pues iban a pagar unos cuantos miles de euros. Con el asesoramiento me di cuenta también que haciendo una gestión, esos miles de euros se convertirían en 0. ¿Sí? Sí. Bueno, pues esto es lo que me hizo relacionarme con la Federación Nacional y junto a unos amigos que le comenté el proyecto de crear aquí la asociación, pues tiramos hacia adelante. En el 2019 creamos la plataforma, al año siguiente hicimos la asociación y aquí estamos. Entre los proyectos o nuestros objetivos, aparte del reivindicativo de intentar que la muerte sea un hecho impositivo para pagar impuestos, uno era el trasladar a la sociedad civil el hecho de la importancia de conocer estos impuestos. Y aquí estamos. Gracias al Ateneo, que nos ha cedido esta magnífica sala. Gracias a nuestros colaboradores conferenciantes que nos han trasladado sus conocimientos. Gracias, Javier. Gracias, José, Abel, Ricardo. Gracias a los asociados que han colaborado para que este evento se haya organizado. Y, cómo no, gracias a todos ustedes. Quisiera acabar con una frase que me gusta siempre mucho y dice:
Tanto los optimistas como los pesimistas nos morimos al final, pero los optimistas vivimos felices y con la esperanza, mientras que los pesimistas pasan los días en el cinismo y en la pesadumbre. Seamos optimistas. Buenas noches.